Buenos días, bienvenido a esta clase, Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En esta clase vamos a ejercitar los contenidos de secciones transversales y el cálculo de volúmenes de revolución usando método de discos y arandelas. Veamos cuáles son los ejercicios de esta clase. Tenemos un primer ejercicio resuelto, que tiene relación con el método de secciones transversales. La base del sólido es la región en el plano cartesiano que está acotada por la recta y igual raíz de 3 sobre 3 por x y igual menos raíz de 3 sobre x en el intervalo desde 0 hasta 1.5 para el x. Las secciones transversales son perpendiculares al eje x y tienen la forma de cuadrado. Eso de alguna forma da para imaginar el sólido, pero no necesitamos hacer el dibujo en 3 dimensiones. Dado este tipo de problema, es suficiente graficar la región que aquí estamos llamando como base, y que es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo vamos a colocar en el plano cartesiano primero. Arriba tenemos la recta donde la ecuación es y igual raíz de 3 sobre 3 por x. Abajo la que tiene ecuación menos raíz de 3 sobre 3 por x. Y eso se mueve el x desde 0 hasta 3 medios, o 1,5. Ese puntito de ahí corresponde con 1.5. Las secciones transversales son perpendiculares al eje x, así que nosotros estamos observando el sólido desde arriba, nosotros vemos eso. Y para cada valor de x entre 0 y 1,5, tenemos que levantar un cuadrado. Y el cuadrado nosotros lo vemos de lado, como podemos observar con la línea roja. Entonces aquí tenemos un valor particular del x. Esa línea roja es el lado del cuadrado. Para encontrar esa longitud que depende de x, hay que ir desde la recta que está abajo hasta la recta que está arriba, y esa distancia es 2 veces raíz de 3 sobre 3 por x. Así que el área del cuadrado es esa distancia al cuadrado. Me queda 4 tercios por x cuadrado, y esa es la función que tengo que integrar. O sea, ese 4 tercios x cuadrado es el área de la sección transversal, y el volumen se obtiene integrando eso con x desde 0 hasta 1,5. Los cálculos asociados a esto es correcto en este caso. Tenemos la primitiva, se evalúan los extremos, en 0 vale 0 y en 3 medios vale lo que podemos ver, resultado final 3 medios. Así que tenemos un primer ejemplo. Claro, el énfasis es en esta parte del curso entender lo que estamos haciendo desde un punto de vista geométrico, y por eso lo que tenemos dibujado aquí, lo que hemos graficado, y hemos puesto más énfasis en entender cómo se vería la figura para poder obtener la integral, y después, una vez que tenemos la integral, sabemos llegar bien rápido al resultado. Segundo ejercicio, que viene resuelto también, es de característica similar al anterior. Es decir, nosotros vamos a entender un sólido diciendo cómo es la base y cuál es la forma de las secciones transversales que viene asociado a esto. Entonces la base del sólido, aquí tenemos que corregir algo. No es solamente la parábola y el eje, es la región acotada por. La región acotada por la parábola, que nosotros podemos ver, la ecuación es x igual 4 menos y cuadrado, así que es una parábola dispuesta como ustedes ven en la figura, y por el eje y.
Entonces tenemos una región en medio. Las secciones transversales son perpendiculares al eje X. O sea, nosotros vemos desde arriba, también tendríamos que trazar una línea como hicimos antes. Para un valor particular de X. Trazamos una línea que nosotros vemos vertical y aquí levantamos un triángulo equilátero. Entonces esos triángulos se levantan, en este caso, lo vamos a imaginar hacia donde nosotros estamos observando, salen de la pantalla hacia donde nosotros estamos. Y también tenemos que encontrar el volumen del sólido. Entonces, en la figura nosotros sabemos cuál es la base, cuáles son los puntos de intersección entre ambos, que son menos 2,0 y 2,0. Aunque para el caso es relevante hacer la integración con respecto a variable x, tenemos que ir desde x igual 0 hasta x igual 4. Entonces, la variable x se mueve en el eje x desde x igual 0 hasta x igual 4, y esa línea, ese segmento que hemos dibujado con naranjo de forma vertical, bueno, se va achicando si nos movemos hacia la derecha. Los triángulos equiláteros también se van achicando. Lo importante es que esa distancia, o sea, la longitud de ese segmento se obtiene a partir de la curva de arriba menos la de abajo, me queda 2 veces la raíz de 4 menos x. Y por lo tanto, ingresamos eso, que es el lado, en la fórmula del área. El área del triángulo equilátero, que es el lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Calculamos lo que tenemos que calcular. 2 al cuadrado es 4, simplifica con el otro 4. Me queda, a fin de cuentas, 4 menos x, esto multiplicado por raíz de 3. Por lo tanto, el volumen se obtiene integrando esto. El resultado final, bueno, nosotros ya sabemos, la parte difícil es que encontrar una primitiva, pero para el caso la fórmula no es tan difícil. Encontrar la primitiva, evaluar en los extremos, y llegamos al resultado que es 8 raíz de 3. Seguimos. Aquí tenemos un tercer ejemplo, que, bueno, nos falta una figura, nos falta una imagen aquí. No sé por qué no aparece, pero este ejercicio lo aplicamos en un control, si mal no recuerdo, hace no muchos años. Básicamente entender cuál es la forma del casquete esférico. Entonces vamos a dibujar una esfera. Tenemos nuestra esfera. Si nosotros la cortamos por un plano, ese plano divide en dos regiones. Y vamos a hacer que el plano pase un poco más arriba del centro y vamos a quedarnos con el pedacito menor para poder entender la figura. Cualquiera de las dos regiones viene a ser un casquete esférico. Básicamente algo de ese tipo. Entonces la parte que está arriba es lo que vamos a llamar como casquete esférico. El radio de la esfera es R. Entonces vamos a colocar un radio para tener la referencia. Mide R, y la altura del casquete se mide en este caso desde el polo norte hasta donde se acaba, hasta la base del casquete. Esa distancia es lo que llamamos como H. Ciertamente el H tiene que ser positivo y menor que 2R. Ahora, antes de revisar la solución, porque el problema ya está resuelto y aquí ya vemos parte de lo que tenemos que hacer, vamos a imaginar qué tipo de resultados nosotros esperamos obtener. Entonces, y básicamente lo que vamos a hacer es considerar que el R está fijo, o sea, la esfera está fija, nos vamos a variar el radio. Y vamos a ver qué pasaría si esa altura varía. ¿Qué pasa con el casquete? En algunos casos en particular. Entonces, si el H, por ejemplo, es muy pequeño, aquí no está permitido hacer H igual a 0 porque la figura se reduce a un punto y el volumen es 0. Entonces pensemos qué pasaría si el H es muy pequeño. Si
La altura es muy pequeña, el volumen también va a ser pequeño. De hecho, también va a parecer a 0. Entonces la fórmula que nosotros vamos a tener tiene que cumplir por lo menos con ese primer criterio. Si el h fuese igual a r, la altura del casquete fuera igual al radio de la esfera, entonces el casquete viene a ser la mitad de la esfera. Como nosotros ya sabemos cuál es el volumen de una esfera, que es 4 tercios pi por el radio al cuadrado, entonces el volumen en este caso particular debería ser 2 tercios pi por r cuadrado. Y si el h se parece a 2r, a un poquito menos de 2r, bueno, puede ser igual, aunque en el caso de que fuera igual, tenemos la esfera completa. Pero si es casi igual, entonces tenemos casi la esfera completa. Si el volumen debería parecerse a 4 tercios pi por r al cubo. Si aquí puse cuadrado hay que corregir. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que algunas cosas que quizás no es la solución, o es la solución en unos casos bien especiales, pero que nosotros podemos verificar cuando lleguemos al resultado final, porque nosotros, a fin de cuentas, encontramos el volumen como una integral, tenemos que calcular la integral y nosotros queremos verificar rápidamente si el resultado es razonable o no. Entonces, una forma de verificar si el resultado es razonable es reemplazar algunos valores convenientes. O sea, no es más que para estar seguro, o un poquito más seguro de lo que nosotros vamos a tener como respuesta. Si alguna de estas llegara a fallar, entonces quiere decir que el resultado que tenemos no es correcto y tenemos que corregir en alguna parte. Es simplemente, ese es un poco el espíritu de lo que estamos haciendo en esa parte. ¿Cómo se resuelve esto? Ahora sí vamos a la solución. Dibujamos la esfera y el casquete de lado, que es lo que tenemos ahí. Y como vamos a usar métodos de secciones transversales, tenemos que definir un eje conveniente y secciones que sean perpendiculares a ese eje. Y la manera más fácil de hacerlo es colocar un eje vertical. Entonces ese es el eje que nosotros estamos llamando como z, mayúscula. La z minúscula es la variable de integración que viene a representar, digamos así, la altura. Entonces z igual 0, o la altura 0 es el centro de la esfera, z igual r es la parte más alta, que nosotros vamos a llamar como el polo norte de la esfera. Y como la altura del casquete es h, entonces el punto que corresponde a la base del casquete tiene que ser con z igual r menos h. Así, por ejemplo, si el h es pequeño, la base del casquete está a una altura un poco más abajo de r. Si el h es igual al r, estamos a altura 0. Incluso esto funciona con un h negativo, o sea, que es un h mayor que r, cosa que a esta altura, entre comillas, sería negativa. O sea, si la altura es mayor que el radio, este segmento está más abajo que el centro, tenemos más de la mitad de la esfera, pero todavía el r menos h corresponde con la base del casquete, así que esto es correcto en todos los casos. Ciertamente las secciones transversales son círculos, por lo tanto tenemos que encontrar el radio en función de z. Y la figura explica bien cómo se puede hacer eso. Que tenemos una altura z que está representada con el z positivo. Entonces, la variable z viene a representar esa distancia. El r de z, el radio que depende de z, está como esa línea horizontal. Completamos el triángulo rectángulo, usamos el teorema de Pitágoras. Esto funciona incluso si el z fuera negativo. En ese caso se va para abajo del centro, pero la fórmula sigue siendo válida. Razonamiento igual. Así que el área de la sección transversal es pi por el radio al cuadrado. Me queda pi r cuadrado menos z cuadrado. Por lo tanto, el volumen del casquete esférico, sabiendo que z varía desde r menos h, varía desde r menos h hasta r, y tenemos la función área, podemos calcular la integral. Así que el volumen integral desde r menos h hasta r de pi
por r cuadrado menos z cuadrado, y aquí todos los cálculos están correctos. En alguna parte tenemos que desarrollar este cubo de diferencia, que queda r cubo menos 3r cuadrado, todo lo demás. El r cubo simplifica con r cubo, el 3r cuadrado h sobre 3 simplifica con el de afuera y todo, y a fin de cuentas me queda el resultado que ustedes pueden ver aquí. Y solamente para que esto sea coherente con lo que dijimos al principio, vamos a revisar qué pasaría, por ejemplo, si el h fuera 0, cercano a 0. Si el h es cercano a 0, esto se parece con 3r, pero el h cuadrado se parece a 0, así que estamos bien. La fórmula es lo que queremos en ese caso. Si el h fuera igual a r, me queda pi r cuadrado por 2r sobre 3, me queda la mitad de la esfera. Todo bien con eso. Y si el h se parece a 2r, aquí tengo algo que se parece con 4r cuadrado, por algo que se parece con r, a fin de cuentas se parece al volumen de la esfera, así que pasa por lo menos esos criterios que nosotros hicimos de verificación rápida. Estos son básicamente como detectores de posibles errores al momento de calcular. Los pasó, digamos, todos. Y de hecho aquí tenemos la fórmula correcta. Si tienen alguna duda sobre lo que hemos hecho hasta ahora, ustedes me avisan. Me avisan si quieren preguntar algo. Bueno, pareciera que podemos continuar. Hasta aquí llevamos 3 ejemplos. En los 2 primeros era claramente para aplicar el método de secciones transversales. Y el tercero también lo hicimos de esa manera, pero fíjense que las secciones son círculos. Y el centro de esos círculos siempre estaba a lo largo del eje Z, entonces nosotros perfectamente podíamos observar este ejemplo como volumen de revolución. Voy a regresar a una página. Si nosotros trabajamos con esa mitad de ahí, de la derecha, por ejemplo, lo hacemos girar alrededor del eje Z, perfectamente podríamos implementar el método del método de los discos y haber resuelto el problema. Era como eso que quería observar en este ejemplo particular. Sigamos. Otro ejemplo más que está resuelto. Y este es sobre una figura que, bueno, en matemáticas se conoce como un toro. Que, bueno, intuitivamente es como tipo una dona, lo que va a aparecer ahí. Entonces vamos a usar dos longitudes que vamos a llamar como R y como D. Un toro es el sólido que se obtiene al rotar un círculo alrededor de un eje que no pasa por el círculo. Bueno, a lo más podría haber tangencia y la situación sigue siendo válida, pero lo importante es que la recta que usamos como eje de rotación no puede ser una recta secante, no puede intersectar en dos puntos distintos. Entonces, si el radio del círculo es R y la distancia del centro del círculo hasta el eje de rotación es D, encontrar el volumen del toro en función de R y de D. Entonces, típicamente es lo que estamos dibujando ahora. Aparece una figura que la vamos a dibujar un poco más pequeña directamente abajo.
para tener un poco la intuición de lo que nosotros tenemos. Incluso si la recta que es eje de rotación viene a ser tangente a la circunferencia, digamos que el supuesto agujero que se forma se reduce a un punto, pero lo que vamos a hacer sigue siendo válido. Después de mencionar todo esto, vamos a la solución. Nosotros vamos a colocar el círculo con centro en el eje Y y vamos a usar el eje X como eje de rotación. Entonces, no será exactamente igual a como lo pusimos anteriormente, pero sigue siendo válido. Si el eje X es el eje de rotación y la distancia desde el eje de rotación al centro es D, entonces D, o sea, 0,D es el centro de la circunferencia. Y el radio es R. Entonces tenemos la circunferencia dibujada. La ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y menos d al cuadrado igual a r cuadrado. Ahí no tenemos y como función de x, porque si hacemos la prueba de la recta vertical, cada punto x desde menos r hasta r intersecta dos veces. Pero ahí aparecen dos funciones, que a fin de cuentas es d más la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, o bien d menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Y se van a hacer justamente lo que en el método llamamos como radio exterior y radio interior. Así que ya tenemos las dos funciones con las cuales vamos a trabajar, y tenemos también el intervalo de integración, desde menos r hasta r. Por el método de la arandela, el volumen es pi por la integral de menos r hasta r de una diferencia de cuadrado. Entonces nosotros escribimos dentro de la integral la diferencia de cuadrado, sabemos calcular un cuadrado binomio, el otro también, se cancela todo excepto los dobles productos, así que me queda 4d por la raíz cuadrada, 4d es constante, así que lo que tenemos que saber integrar es r cuadrado menos x cuadrado. Nosotros dentro de la técnica de integración ya sabemos resolver ese tipo de integral, quizás esa misma en particular ya la hayamos visto, que es a través de una sustitución trigonométrica. Vamos a usar x igual r por el seno θ. Entonces calculamos el de x correspondiente, sabemos que la raíz cuadrada pasa a ser r por coseno θ y cambiamos los extremos de la integral, así que tenemos ahora la integral desde menos pi medio hasta pi medio de r cuadrado coseno cuadrado θ de t. Aquí el r cuadrado es constante, sabemos integrar coseno cuadrado, sabemos encontrar la primitiva, que es lo que nosotros podemos ver aquí. Al reemplazar los extremos se anula todo lo que tiene que ver con seno. Y aquí me queda pi medio más pi medio, a fin de cuentas pi r cuadrado sobre... O sea, queda pi cuarto más pi cuarto, me queda pi medio por r cuadrado. Y con ese resultado, que es el de la integral, volvemos sobre el volumen y tenemos que el volumen del toro es 2 pi cuadrado por r cuadrado por d. Ahora este ejemplo en particular ayuda, digamos, pone de manifiesto distintos fenómenos, algunos de ellos de tipo geométrico que aparecen. Entonces vamos a poner atención sobre uno de ellos, que es justamente lo que viene aquí arriba. Encuentra el razonamiento geométrico para determinar el valor de la integral anterior. Entonces eso es como pregunta para ustedes, vamos a darle un poquito de tiempo a ver si pueden responder. Ya sabemos a qué queremos llegar, pero en el fondo es justificar por qué, de un punto de vista geométrico, esa integral de menos r a r a la raíz cuadrada tiene que ser igual a pi r cuadrado sobre 2. Vamos a ver si alguien me puede decir. Bueno, vamos a presentar razonamientos geométricos. ¿Por qué nosotros esperamos que esa integral sea igual a esa función? Y eso viene justamente de graficar la función que estamos integrando.
Si nosotros consideramos en el plano cartesiano, la función y igual raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, la r es constante, tiene, bueno, tiene un gráfico en la forma de una semicircunferencia, con centro en el origen, con radio r, y en la mitad superior. O sea, la coordenada ahí tiene que ser positiva. Y si nosotros integramos desde menos r hasta r, esa integral es igual a toda esa área. El área del semicírculo con radio r es pi por r cuadrado sobre 2. Ahí tenemos la interpretación geométrica. Tenemos un ejercicio más que es un poco más extenso. Encuentra el volumen del sólido obtenido al rotar la región R, acotada por la parábola y igual a x cuadrado en la recta x igual a 2. Es decir, la región que vamos a rotar es la misma en los dos casos, acotada por la parábola y la recta. Pero en la parte A usamos un eje de rotación y en la parte B usamos un eje de rotación distinto. Entonces vamos a tener dos sólidos distintos con volúmenes distintos. Vamos a la parte A, alrededor del eje X. Entonces la figura que nosotros podemos ver es lo que corresponde al caso. Lo primero es encontrar los puntos de intersección, hacerlo de forma algebraica, es decir, a partir de las ecuaciones que definen la parábola y la recta. Si nosotros tenemos y igual a x cuadrado y y igual a x más 2. Igualamos, me queda x cuadrado igual a x más 2. Resolver la ecuación cuadrática, que puede ser con una forma cuadrática, puede ser factorizando. Tenemos que el x puede ser menos 1 o puede ser igual a 2. Así que los puntos de intersección que nosotros vemos ahí son menos 1,1 y 2,4. Como nosotros solamente disponemos del método de arandelas, en este caso, todavía no tenemos mucha libertad para movernos de un eje al otro. En la parte A tenemos que usar la variable x, así que nos vamos a concentrar en el menos 1 y en el 2. Pero en la parte B vamos a concentrarnos en las coordenadas y de estos puntos, así que probablemente el 1 y el 4 van a ser importantes para el intervalo de integración en la parte B. Entonces es importante rescatar los puntos de intersección como pares ordenados, eso es lo importante ahora. Entonces tenemos los dos pares ordenados y nosotros vamos a ver cómo utilizamos esa información. Antes de ir a la página siguiente, que en el fondo es lo que vamos a hacer, al realizar la rotación necesitamos un radio exterior y un radio interior, y el radio exterior viene dado por el segmento que está con azul, o sea por x más 2. Y el radio interior viene dado por la parábola, es decir, por x cuadrado. Y con eso nosotros podemos calcular. Entonces, por el método de la arandela, el radio exterior es x más 2, lo que está con azul, el radio interior es x cuadrado, lo que está con rojo. Lo ingresamos en la fórmula, el intervalo de integración desde menos 1 hasta 2. Y el volumen es pi, la integral de menos 1 a 2, el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Entonces nosotros sabemos calcular esto como cuadrado binomio, después encontrar la primitiva, evaluar en los extremos y llegar a un resultado final que es 72pi dividido 5. Entonces, así todo, esta parte A no ha dado mucho trabajo, no ha sido muy difícil dentro de todo. Una vez que tenemos los puntos de intersección, el gráfico, todo era más o menos directo. Sin embargo, la parte B es un poco más elaborado, porque nuestro eje de rotación es una recta vertical, x igual 3. Tenemos que encontrar radio exterior y radio interior. El radio exterior es la distancia de nuevo desde el segmento azul hasta el eje, porque el segmento está más lejos que la parábola. Así que por lo menos en esta parte sí vamos a tener que ahora encontrar esa distancia medida horizontalmente. En alguna parte, como radio interior, vamos a tener que utilizar un pedacito de la parábola, pero fíjense abajo. La parte que es con y menor o igual que 1,
donde está la región 1, el radio exterior viene dado por un pedacito de parábola y el radio interior por otro pedacito de parábola. De la misma parábola y igual a x cuadrado, pero nosotros ahora necesitamos encontrar funciones inversas. ¿Por qué necesitamos las funciones inversas? Porque con nuestra variable de integración es la y, entonces necesitamos x como función de y. Entonces, la inversa de y igual a x cuadrado es x igual raíz de y, o bien x igual menos raíz de y, dependiendo de cuál de los tramos de la parábola estamos trabajando. O sea, como función, en todo el intervalo con x desde menos 1 hasta 2 no es invertible. Pero puedo separar desde menos 1 hasta 0 es invertible, desde 0 hasta 2 es invertible. Y ahí justamente tengo los dos pedacitos que quiero. X igual raíz de y con color naranjo en la figura. X igual menos raíz de y con color violeta en la figura, que nos va a ayudar también. La inversa de la recta, la inversa de y igual x más 2 es x igual y menos 2, así que está todo bien. Dividimos en dos regiones, básicamente porque el radio exterior tiene una fórmula antes de 1, antes de y igual 1 y otra fórmula después de y igual 1. Entonces, para la primera región, el radio exterior, que es toda esa distancia, es 3 menos lo que está con color violeta. O sea, 3 menos raíz de y. Si me queda 3 más raíz de y, el radio exterior. Con el radio interior la misma idea, pero ahora, volvemos a la página anterior, es 3 menos raíz de y. Para la región 2, o sea, con y desde 1 hasta 4, el radio exterior viene dado por, volvemos, para y mayor que 1 hasta 4, el radio exterior es 3 menos la recta, es 3 menos y más 2. Eso es 5 menos y. El radio interior es igual que antes, 3 menos la raíz cuadrada de y. Entonces nosotros encontramos el volumen como una suma de dos integrales, una para cada región. La primera queda pi, integral de 0 a 1. El primer radio exterior era 3 más raíz de y al cuadrado menos el radio interior, que es 3 menos raíz de y al cuadrado. Calculamos todo lo que corresponde de eso, me queda a fin de cuentas 12 raíz de y. Y en el otro, pi, integral de 1 a 4, esta es para la segunda región. El radio exterior es 5 menos y, se eleva al cuadrado. El radio interior es 3 menos raíz de y, se eleva al cuadrado. Y al desarrollar eso y simplificar algunos términos, queda una expresión un poco más extensa, pero que ahí la tenemos desarrollada abajo para encontrar las primitivas. Y encontramos las primitivas porque sabemos cuál es una primitiva para para raíz de y para todo lo demás. Esas primitivas se evalúan a los extremos, se resta y tenemos un resultado final, que es 45pi dividido por 2. Bueno, aquí en esta parte dice fin de la clase y de hecho hay algunos ejercicios propuestos, pero naturalmente lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar para que ustedes lo trabajen después de manera individual. No sé si queda alguna duda, algo que quieran preguntar, ustedes me dicen ahora. Me avisan si quieren preguntar algo. En el temas, ¿cuál es el método de los casquillos? El método de los casquillos, había dicho, de los cascos. Es el método que nosotros le vamos a llamar como cascarones cilíndricos, pero ese contenido de estas semanas. Nosotros tenemos la siguiente clase el jueves, a partir de ahí vamos a revisar ese método. Gracias, profe. Ahora, profundizando un poco más en la pregunta, que igual vale la pena, voy a mostrar un gráfico genérico, en el sentido un gráfico de alguna región que quiera hacer rodar, sin concentrarme demasiado en cómo lo voy a hacer. Si me permiten graficar para profundizar sobre eso. Y esto es más bien un anticipo de lo que vamos a revisar un poco más adelante. Ya tengo la región que la voy a hacer girar
alrededor del eje X. Entonces lo que nosotros hemos revisado esta semana, el método de arandelas, es que tomo un intervalo en el eje X, para este caso en particular, vamos a tomar ese pedacito de ahí, por ejemplo. Y un pedacito al lado, un X sub I. O sea, voy a considerar la partición, porque me interesa qué forma tiene lo que nosotros obtenemos. Entonces, cuando yo realizo la rotación, las aproximaciones tienen la forma de arandela. Eso es lo que estuvimos revisando en esta parte del curso. O sea, de ahí viene el nombre del método. Tenemos el sólido, lo hacemos girar, por ejemplo, alrededor del eje X, usamos el eje X como usamos la variable X para la integral, que es la misma del eje de rotación, digamos. Tenemos una arandela. Pero ¿qué pasaría ahora? Seguimos rotando alrededor del eje X, pero consideramos ahora una variable Y. O sea, voy a encontrar el volumen como una integral en variable Y. Esto es como anticipo lo que haremos durante esta semana. Entonces, ejercicios parecidos en este caso, voy a tomar dos valores de Y cercanos en la partición. Ahora el pedacito que nos queda en la región lo hacemos girar alrededor del eje X. La figura ya es distinta. Ya no aparece arandela. Bueno, ustedes podrían decir que sí, que básicamente es la misma figura, un cilindro con una perforación cilíndrica, así que esencialmente sí, pero la idea viene de juntar cosas de este tipo, ahora de manera concéntrica. Ya no es colocar una arandela al lado del otro, sino colocar varios cilindros perforados de esta manera, uno junto con el otro, pero son concéntricos. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar ahora, eso lo vamos a interpretar como una cáscara de un cilindro, como un cilindro delgado. O sea, cuando uno tiene un tubo de algún material metálico, un buen ejemplo de eso, porque esencialmente es una forma cilíndrica, porque tiene un grosor, pero el grosor es muy, muy pequeño. Entonces el grosor, digamos, pequeño se nota en la diferencia de los radios, no en la altura del cilindro como nosotros vimos en la arandela. Esa es un poco la diferencia que hay aquí. No sé si quieren preguntar algo más. Entonces, antes de cerrar la clase, ¿no? Parece. Entonces, ya para ir cerrando la clase y la grabación misma, vamos a mostrar aquí dos problemas. Vamos primero, considere dos prismas rectos de base dada por un triángulo equilátero. Entonces, podemos imaginar una caja con base triangular, un triángulo equilátero. Y tenemos otra del mismo tipo, son del mismo tamaño además. Ambas están sobre una mesa de forma horizontal y se intersectan de forma perpendicular.
Determinar el volumen común de ambos prismas. Esto también fue utilizado en una evaluación hace no mucho tiempo. Así que igual conviene darle una miradita e intentar resolver el problema así como está. Y el otro que aparece también como problema 1, que hubo un error de la digitación, pero en fin. El volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X, una región plana. Está acotado por la curva Y igual tangente y 3 rectas. Entonces ustedes grafican, entienden cuál es la forma de la región plana, la hacen girar alrededor del eje X. Con eso van a entender cuál es la fórmula que necesitan para resolver el problema. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase.